de su oficina regional, con la presencia de Nahuel Arenas, y también la presencia tan importante para sumar su experiencia de Alicia Trujillo, de la experiencia ARAIS, de la red del sector privado, y darnos su experiencia, amplia experiencia en México. Antes de dar inicio e introducción para la presentación y moderación de este panel, permítame comentarles de que nosotros, como Agencia ProCórdoba, tuvimos el honor de participar representando al sector privado por sugerencia e invitación de las autoridades de nivel nacional para que participáramos en la reunión de ARAIS que se desarrolló el año pasado en México. Y tuvimos entonces esa oportunidad de poder ver lo importante que es esta temática para el sector privado y que por lo tanto todo lo que se viene sembrando por parte de ellos en esto de estar, diremos, preparados o de gestionar, diremos, el riesgo es tan significativo y de que hoy frente a la pandemia ya no nos hace tanta falta de decir, cuidado, tengamos en cuenta estos temas que ya nos ha atravesado esta situación. Entonces, ante todo un agradecimiento a la Oficina de Naciones Unidas de Gestión de Riesgo en Panamá y también diríamos a ARAIS por esa cálida recepción que nos hicieron como Argentina en esa reunión del año pasado y que seguramente van a explicar que todavía no está formada la red ARAIS en Argentina, pero sí nosotros al haber participado tomamos allí esta vinculación y por eso es que lo trajimos a nuestra jornada este año para que sea visible estos temas también a partir de la plataforma nuestra que es esta jornada de asistencia humanitaria y sector privado. Así que para dar inicio voy a presentar a quien va a actuar como moderador de este panel, que es de aquí de Córdoba, Carlos Quattrini, de la Unión Industrial de Córdoba, que también queremos agradecer desde la agencia de que se haya sumado con toda su experiencia a formar parte de este panel moderándolo. Carlos Quattrini es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, de aquí de Argentina, especializado en administración de empresas en la Universidad de Aconcagua en Mendoza y con maestría en ingeniería ambiental en la Universidad Tecnológica Nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en actividades de servicio, transporte y productivas en áreas administrativas, logísticas y técnicas, habiendo cubierto gerencias de mantenimiento y proyectos en plantas industriales, seguridad ocupacional y calidad en empresas cementeras de primer nivel de Argentina y a nivel global, habiendo coordinado durante ese periodo los temas relevantes de gestión de seguridad y salud para toda la región de América Latina, en donde tuvo los desafíos de implementar y el desarrollo de comportamientos. Dentro de este grupo fue miembro del Comité Global de Sostenibilidad. Ha sido representante ante organismos oficiales y cámaras empresariales en temas de sostenibilidad. Realiza actividades de docencia universitaria en Argentina y además actúa como miembro de soporte en cámaras empresariales como la Unión Industrial de Córdoba, en la posición de presidente del Departamento de Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Calidad. Se ha desempeñado como consultor en temas de higiene y seguridad para el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia a través del PNUD de Naciones Unidas y en la actualidad es consultor senior del Centro de Capacitación Internacional de la Organización Internacional de Trabajo. Hermosa trayectoria, tan fructífera de tantos años, Carlos, y en este caso, como representante también de la Unión Industrial, cedemos aquí entonces todo este panel a su cargo para poder realizar la presentación de nuestros tan distinguidos miembros del panel. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Unión Industrial, en nombre mío, por permitirnos participar y moderar esta actividad. Yo creo que es un panel de lujo unos expositores con unos antecedentes impresionantes y digo, van a explicar ellos cosas de mucha actualidad que me parece que vinculan la articulación entre lo público, entre lo privado, con visiones complementarias, en un marco de referencia donde estamos todos preocupados por temas globales, pandemia, afectados, preocupados y de otra manera,
y localmente en Córdoba con cuestiones muy propias de nuestra zona, de nuestra región, con incendios, con cuestiones que están afectando también nuestra vida y nuestra dinámica. Así que me parece que es un tema súper actual, y todo lo que podamos recibir y aportar va a ser muy bienvenido. No vamos a robarle tiempo a los expositores. Presentándolo a Nahuel, que va a ser la primera parte de la exposición, después vamos a leer los antecedentes de Elisa, pero bueno, básicamente Nahuel Arena García es Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres para América y el Caribe, desde hace más de 3 años. Durante los últimos 20, Nahuel ha liderado programas de asistencia humanitaria de reducción de riesgos de desastres y de cooperación en América Latina y el Caribe, África y la zona de Asia-Pacífico. Antes de incorporarse de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, Nahuel se desempeñaba como director humanitario para Oxfam en Estados Unidos. En sus más de 10 años de carrera en esta institución, Nahuel ocupó distintas posiciones de liderazgo en diferentes países. Previamente ha trabajado para la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, para la Acción contra el Hambre, ASF, y como consultor del área de Naciones Unidas de Hábitat en temas de reducción de riesgos de desastres. Ha contribuido a varios programas académicos, incluyendo el curso de la Iniciativa Humanitaria de la Universidad de Harvard, que se llama Respuesta Humanitaria a Conflictos y Desastres. Cuenta con una maestría en Política en Londres y estudio de especialización en Política Pública en Flaxo y Gestión de Crisis en la Universidad Complutense de Madrid. Es candidato a doctor en Filosofía en el Centro. Bueno, tremendo pergamino, Nahuel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. A tu cargo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por su presencia, por su atención. Me he permitido grabar mi presentación anoche porque verán que mi internet no es muy estable. Sin embargo, voy a quedar después de la presentación, por supuesto, atento a la discusión que tengamos y a las preguntas que puedan tener. Entonces, muchas gracias. Y Carlos, creo que vamos primero con un video introductorio del trabajo del rol del sector privado en la reducción de riesgos de desastres, y luego con mi presentación. Los saludo, yo vengo del futuro. No se rían, el futuro es ya, en 5 minutos, en 10, en cualquier momento puede suceder un desastre. El asunto es que vengo para decirles que están a tiempo de salvar su vida, la de sus seres queridos, y la de millones de personas, así como edificios, escuelas, fábricas, tu casa y tu negocio. La clave está en este día. Piensen que factores como el calentamiento global y el incremento de población crece a pasos agigantados, mientras la solución está en nuestras manos. Les voy a contar un poco de lo que va a pasar en un futuro con la calidad de vida de Pepe y su negocio. Va a temblar, su negocio se va a salvar. No le va a pasar nada, porque tomó precauciones. Pero este negocio no solo depende de Pepe, depende de los productos que Carla, Juan y Luis le hacen llegar por carretera. Más como los caminos que llevan a la ciudad están destruidos, ellos no podrán entregar sus productos. Además, el negocio de Pepe también depende de la mano de obra de cientos de colaboradores. Algunos de ellos no van a llegar a trabajar, pues están sumergidos en su propia crisis, ya que sus casas no estaban preparadas para enfrentar un desastre. Esta situación afectará a todos, porque la producción se verá frenada, y los consumidores no podrán comprar los alimentos que vende la empresa de Pepe. Pepe tendrá que hacer recortes de presupuesto y de personal, y eso provocará pérdidas económicas para su negocio, y para las familias que dependen de este ingreso. En resumen, el no haber prevenido un desastre impactará la continuidad operativa y competitividad del negocio de Pepe, así como el de muchos. Por eso les digo que es tarea de todos tomar medidas ante cualquier amenaza para evitar los desastres. Ahora, volvamos al presente. Les tengo buenas noticias. La ONU, en colaboración con la iniciativa privada, ha creado la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres. ARISE busca promover la cultura de la prevención, creando sociedades preparadas para los desastres
mediante el impulso e implementación de planes de reducción de riesgos y continuidad del negocio, en colaboración con diferentes sectores. Este organismo los ayudará también a que la economía de la comunidad no se vea afectada, o mejor dicho, que desde Pepe hasta el consumidor sean resilientes. Entendemos que la capacidad de adaptarse, resistir y recuperarse de situaciones adversas le llamamos resiliencia. Quédense con esa palabra, resiliencia. Les repito, este día es clave. Entendamos lo importante que es tener una ciudad resiliente y que prevenir desde hoy nos pone en mejor situación. Chequen este dato. Por cada dólar que no es invertido en prevención, se gastan $7 en reconstrucción. Dinero que se podría invertir en temas vitales para el desarrollo de nuestras comunidades, como educación o salud. Ahora piensen que la vida de miles de personas que podemos salvar no tiene precio. Les digo esto porque el 80% de las decisiones sobre inversiones en infraestructura urbana se toman desde la iniciativa privada. Empresarios grandes, medianos o pequeños, que con sus decisiones diarias van moldeando nuestros entornos. Entonces, ¿por qué no cambiar el pensamiento y el comportamiento de todos, desde el gobierno, la iniciativa privada y nosotros mismos para obtener resultados positivos? Como sociedad perteneciente a RISE, impulsaremos la inversión en infraestructura que sean más resilientes ante los desastres. Esto quiere decir que crear lugares seguros nos brindará la oportunidad de agilizar la economía y movilizar a nuestras comunidades hacia un desarrollo sostenible. Yo vengo del futuro a prevenirlos. Prevenirlos. La cultura de la prevención crea una cadena de valor en donde todos saldrán beneficiados, pues prevenir cualquier pérdida, sobre todo la humana, es la mejor manera de visualizar un futuro próspero. Este momento es clave. En Arise queremos que ese futuro se construya ahora. No dejes que sea demasiado tarde. Únete y sé parte de Arise. www.arise.mx. When persons are planning events, we meet with them and encourage them to notify the units. Bueno, buenos días nuevamente. El nombre de mi presentación es la reducción del riesgo de desastres y el rol del sector privado. Mi presentación, en la primera voy a abordar el contexto de desastre global actual de la pandemia del COVID-19. En la segunda parte de la presentación voy a hablar del concepto de reducción de riesgo de desastres y el de riesgo sistémico. Y finalmente les contaré un poco de esta red ARISE, la red del sector privado para sociedades resilientes y el rol en general del sector privado en la reducción del riesgo de desastres. Nada, subrayar que la pandemia ya cae en un contexto económico en la región de reducción de demanda externa de productos y servicios, en un contexto donde muchos países de la región están endeudados con mucho nivel de deuda y por lo tanto con muy poco margen fiscal, y en un contexto de contracción del crecimiento del 97 al 2006 teníamos un crecimiento promedio del 3.4% y del 2011 al 2018 eso había caído al 2.8%, 2.5% en 2019 y una previsión para el 2020 pre-COVID también a la baja. Por lo tanto, un contexto de comercio desacelerado en una región en donde el 99% de las compañías están representadas por las micro, pequeñas y medianas empresas y estas pueden representar hasta un 56% del empleo de la región. Por lo tanto, un sector altamente golpeado por la pandemia. Luego, cuando llega la pandemia, obviamente con un impacto sin precedentes
y según la CEPAL esto llevará a una contracción económica de al menos 5.3% en la región. Por supuesto, una reducción de ingresos en la población activa de por lo menos del 5%, como así también desde aumento del desempleo del 10% al menos. Digo al menos porque la CEPAL en sus estimaciones que se van corrigiendo y actualizando, en general el panorama es cada vez más preocupante. Y una estimación de un aumento de al menos 29 millones de nuevos pobres. Como todos sabemos, que en nuestra región esto conlleva conflicto, conlleva una reacción a esa desigualdad en las estructuras de nuestras sociedades, también en la desigualdad en el acceso a la asistencia, pero también pensemos en cómo se crece esa desigualdad, por ejemplo, la educación, no todos tienen los mismos recursos para acceder a la educación virtual, por ejemplo, y en los sectores más golpeados puede llevarlos a mecanismos negativos para enfrentar la crisis, sacar a los niños de la escolaridad u otros mecanismos incluso peores. Este es el contexto también social en el que nos vamos a ver enmarcados en los próximos meses. Y actualmente, el impacto de las empresas, bueno, no hace falta que se lo cuente a ustedes, creo que gran parte de los que están haciendo parte de esta conferencia lo saben muy bien, pero sí decir que tal vez esta pandemia ha desnudado de alguna manera la vulnerabilidad de las redes internacionales de producción, y nos muestra la necesidad de dotarlas de una mayor resiliencia, la importancia de diversificar la red de proveedores. Creo que en ese sentido iremos hacia unas economías más diversificadas, pero tal vez más regionalizadas también. Ha llevado a las empresas a tener que hacer una adecuación de su funcionamiento interno con el teletrabajo, pero también con la automatización de ciertos procesos productivos en aras de abaratar costos, de una mayor eficiencia, y nos lleva a pensar en un nuevo modelo de desarrollo. Pero bueno, este impacto lamentablemente lleva a una estimación de al menos unas 2.7 millones de empresas formales que podrían cerrar en la región, con una pérdida de empleo muy devastadora, por supuesto sin incluir las reducciones de empleos de aquellos que siguen. Recién me comentan de fábrica que está listo el sillón. ¿Usted estaría disponible para que se le haga más o menos? Sobre todo y en mayor medida a las empresas más chicas y también las empresas que están dedicadas a los sectores del comercio por mayor y menor. Por supuesto, las actividades de turismo, etc. Pero bueno, creo que lo importante también en cuanto a reflexiones es que el COVID golpea también una estructura empresarial y productiva ya con debilidades originadas en el largo plazo, ¿no? En Argentina, más particularmente, según estimaciones de la CEPAL, en el primer cuatrimestre del 2020, la producción industrial cayó un 13.5%, pero depende de los sectores también con unas caídas y unos impactos mayores. Por ejemplo, en el sector de automóviles más del 40%, en el sector de equipos eléctricos también más del 40%, 41.6%, textiles 27%, etcétera, etcétera. Y según la UIA, el 44% de las empresas industriales no tenían liquidez para pagar hasta un 50% de los salarios, un 38% de los servicios públicos y un 57% no ha pagado los impuestos. Entonces, bueno, todos estamos al tanto de este terrible impacto. En este contexto, ¿cuáles
cuáles son las luces y cuáles son las medidas que primero tenemos que reflexionar en cuanto a medidas que no hemos tomado y que podríamos haber tomado, pero cómo nos armamos mejor para el futuro, porque este es un contexto de aumento de desastres. Entonces, bueno, primero quería que estemos claros sobre el concepto del riesgo. El concepto del riesgo es una fórmula que incluye la existencia de una amenaza, pero la amenaza por sí sola no representa el riesgo. Uno puede haber un deslizamiento de tierra en el medio de la selva, del Chaco, donde no vive nadie, y eso en sí solo, si no hay una población afectada, tal vez no necesariamente es riesgo. Ahora, cuando tenemos un río, por ejemplo, que se inunda, y una población viviendo en la vera del río en una situación de una infraestructura muy deficiente, con poco acceso a servicios básicos, a un saneamiento, etc., ya cuando multiplicamos esa amenaza con un factor de exposición de la población y un factor de vulnerabilidad, ahí sí estamos ante una situación de riesgo. Y ese riesgo puede ser de origen natural, puede ser de origen antrópico, como digamos un desastre tecnológico o una rotura de un dique, etcétera, o puede ser bien de origen biológico. Nosotros decimos que los desastres no son naturales, los desastres no son naturales, las amenazas pueden ser naturales, pero el hecho de que haya un desastre es esta conjunción entre esa amenaza con un factor de exposición y un factor de vulnerabilidad. Por eso, ante la amenaza del virus, del COVID, estamos vulnerables porque no tenemos una vacuna y tratamos, por lo tanto, de evitar la exposición a través del distanciamiento social, uso de mascarillas, etc. Es decir, esta es un poco la forma de riesgo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues disminuir esas condiciones de riesgo existentes y evitar así también la creación de nuevos riesgos. Es decir, son esas acciones sistemáticas para analizar, es decir, comprender mejor las causas de los desastres y evitar los riesgos, reducir la vulnerabilidad social y económica a los riesgos, porque ese riesgo es socialmente construido, y mejorar la preparación ante estos fenómenos adversos, que van a seguir ocurriendo. Estos fenómenos van a seguir ocurriendo. Entonces, ¿cómo tenemos una mayor resiliencia, una menor vulnerabilidad y una menor exposición ante tal? Y ya no podemos hablar de riesgos aislados, no podemos hablar solo de un incendio forestal, solo de un riesgo biológico. El COVID nos demuestra cómo los riesgos están vinculados y pueden tener efectos cascadas, afectando a todo el sistema. En el mundo en que vivimos, los sistemas humanos, políticos, económicos, y aquí me refiero a la cadena de suministro global, las telecomunicaciones globales, la urbanización, etc. Estos sistemas y el sistema natural están en una creciente y cada vez más compleja interacción. Y esto hace que un riesgo reverbere creando con otros, creando efectos cascada y afectando a todo el sistema, como hemos visto con el virus del COVID, que no es solamente una situación de salud pública, es una situación social, económica, es decir, con riesgos en todo sentido, y que además se acrecientan otros riesgos o se juntan y creando situaciones de riesgo múltiples, como es, por ejemplo, en Córdoba, los incendios en un momento de pandemia, ¿no? Entonces la naturaleza del riesgo ha cambiado y hablamos de un riesgo sistémico, considerando estas interrelaciones entre los diferentes sistemas
y sus impactos como decíamos, entonces tenemos que ver cómo todos los factores y cómo en estos sistemas estamos aumentando nuestra exposición, aumentando nuestra vulnerabilidad ante esas amenazas de diferente origen, incluido de origen biológico. No podemos desentender la pandemia actual de nuestro modelo de desarrollo, en donde hemos creado una convivencia y una dinámica peligrosa con nuestro medio ambiente. Esta es una enfermedad de origen zoonótico, es decir, de origen animal, que se origina en esa interacción entre el mundo salvaje y los seres humanos, y eso no se puede desentender de cómo, por ejemplo, están avanzando las ciudades, el crecimiento poblacional, los modelos de desarrollo, etcétera, aumentando nuestra exposición y aumentando nuestra vulnerabilidad al no cuidar del medio ambiente. Entonces vivimos en un complejo sistema de sistemas, ¿no? Entonces, ese es el concepto de riesgo sistémico. Por lo tanto, no podemos abordar un riesgo que es sistémico con medidas aisladas. Las medidas también tienen que ser medidas integrales, tienen que ser medidas que tienen una visión holística y que están basadas en una colaboración multisectorial. Como decía, estas situaciones de múltiples riesgos también presentan un desafío en la respuesta, y me imagino que a lo largo de esta conferencia también se estará abordando este tema de complejidad en la respuesta, también que conlleva también una falta de recursos, es decir, tener múltiples frentes y frentes muy amplios, conlleva también un aumento de las vulnerabilidades y de los grupos no solo vulnerables, sino vulnerados. Gente que se ve vulnerada ante la situación actual, por ejemplo, por la pérdida de empleo, y eso puede llevar a la pérdida de un seguro social, etcétera, etcétera. Desafíos para la respuesta y desafíos para el personal que responde. Y esto es en un contexto en el mundo en donde los desastres están creciendo y las pérdidas económicas por los desastres están creciendo de manera, si bien a nivel global hemos sido capaces de reducir el número de personas fallecidas por resultado de desastres, el número de desastres y el impacto económico y en población afectada están en claro crecimiento. Y esto quiere decir, por ejemplo, no lo podemos desentender del cambio climático. Aquí, solo para dar un ejemplo, y en el contexto, sé que hay muchas personas en Argentina y también de Córdoba que se están conectando, no podemos desentender el cambio climático de la situación de amenazas y desastres. Aquí vemos en esta gráfica, por ejemplo, que hay una correlación directa entre el crecimiento de la temperatura en el planeta y el crecimiento del impacto de los incendios. Esta es una correlación directa. Mientras más se calienta la Tierra, a raíz de los gases de efecto invernadero, a raíz de nuestra desatención de la urgencia del cambio climático, más estamos expuestos a incendios de una mayor magnitud, como lo estamos observando y presenciando lamentablemente. No solo en Argentina, sino en toda Sudamérica, en el mundo, en California, en Australia. Entonces, este es solo un ejemplo con los incendios, pero las temporadas de huracanes son cada vez más mortíferas. Hace poco tuvimos 2 huracanes a la vez afectando el Golfo de México. Eso también era una situación histórica. La cantidad de huracanes este año, por ejemplo, se ha agotado la lista de nombres para el año de huracanes. Bueno, entonces con cada una de las amenazas podemos citar más.
Y hablaba de las pérdidas económicas. Esto es especialmente relevante para la región de América Latina y el Caribe, porque nuestra región absorbe más del 50% de las pérdidas económicas por desastres climáticos. Es más de la mitad de las pérdidas económicas en el mundo por desastres climáticos se absorben en la región de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, la situación de los desastres debería ser una prioridad de las economías y de la planificación económica de nuestra región. Y cuando pensamos en desastres, no pensemos solo en aquellos que son intensivos, como los huracanes, un terremoto, etc. Pensemos también en el riesgo que llamamos extensivo, que son los pequeños eventos recurrentes, tal vez localizados, con un desarrollo lento, que son la mayoría de los desastres, y que si bien suponen un impacto menor en pérdida de vidas, así mismo tienen un impacto muy importante en lo que es personas afectadas, en infraestructura y en pérdidas económicas. Estos desastres recurrentes y localizados, como pueden ser pequeñas inundaciones, sequías a las que nos vamos acostumbrando, también tienen un impacto especialmente en los hogares más pobres, que tienen que absorber más que nadie el costo de ese riesgo, que tal vez no sale en las noticias, pero sí pueden tener un impacto local muy importante. Por ejemplo, esta podría ser una inundación localizada en una zona de la Pampa Argentina, podría ser, pero fíjense cómo afecta la infraestructura, afecta una planta. De esto puede afectar cientos de familias o más, puestos de trabajo y un costo económico enorme. Entonces, no solo pensar en los grandes eventos que están en las noticias, sino esos eventos que vemos todo el tiempo, esas sequías, esas inundaciones que vuelven todos los años, etc. Y eso obviamente tiene un impacto en los negocios y en las empresas muy importante, no solo directo, por ejemplo, puede ser como un daño en la infraestructura, pero piensen también en impacto, por ejemplo, en las telecomunicaciones, incapacidad de acceder a una planta, problemas de reputación de una compañía, por ejemplo, por una falta de provisión de servicios, etc. Bueno, y los últimos minutos que me quedan de la presentación, les quería contar de la iniciativa ARISE del sector privado para sociedades resilientes, y el rol del sector privado en la reducción de riesgo de desastres. Creo que el problema lamentablemente lo tenemos bastante claro, digo lamentablemente porque la situación actual es muy contundente. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, como empresa? Bueno, primero que nada contarles que existe una hoja de ruta a nivel global para la reducción de riesgo de desastres, para alcanzar la resiliencia, y este es el marco de Sendai, que es un acuerdo global firmado por 187 países en Sendai, Japón, en el 2015, tiene un periodo de implementación del 2015 a 2030, y ha sido adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas, y es una hoja de ruta con recomendaciones muy claras para los diferentes sectores de la sociedad, para los gobiernos, para los diferentes actores de la sociedad, sobre cómo reducir los riesgos. Pone un acento no en la gestión del desastre, sino sobre todo en la reducción del riesgo. Es decir, cuando tenemos que gestionar un desastre ya es tarde. Tenemos que ir a una etapa anterior y crear una cultura de la prevención para evitar esos riesgos. Para ello, lo primero es tener una comprensión mejor del riesgo. El marco de Sendai, en todas sus dimensiones no solo de los fenómenos, sino también de los aspectos de
exposición y vulnerabilidad. En la segunda prioridad del marco de Sendai tiene que ver con fortalecer la gobernanza, es decir, cómo nos organizamos en la sociedad para hacer frente a los riesgos y para disminuirlos. Por ejemplo, aquí es importante cuál es el diálogo entre el sector público y el sector privado. Hay una mesa de diálogo, una mesa de trabajo en donde se puedan codiseñar ciertas políticas públicas, donde se puedan discutir ciertas medidas, donde se puedan generar o proponer ciertos incentivos para el sector privado, entendiendo que en cualquier sociedad, el sector privado en cualquier país representa entre el 75 y 85% de las inversiones. Por lo tanto, la tercera prioridad tiene que ver con que esas inversiones, ese 75-85% de las inversiones que vienen del sector privado y el resto que vienen del sector público, no generen más riesgo, sino que generen una mayor resiliencia. Que no generen más riesgo significa que estén informadas por el riesgo y que comprendan una comprensión del riesgo y que por lo tanto contribuyan a la resiliencia de la inversión y de la comunidad en la que se insertan y de la sociedad. Por ejemplo, en la infraestructura, digamos, nosotros seguimos construyendo infraestructura con una lógica de retorno rápido y no de calidad y no de resiliencia, estamos generando mayor riesgo. Y por el contrario, si tenemos infraestructuras resilientes, estamos generando no solo sostenibilidad de la inversión, sino resiliencia en la sociedad. Y finalmente, por supuesto, el aspecto de mejorar la preparación, la respuesta, de manera que podamos reconstruir mejor y más rápido. Hay una serie de, resultados de una encuesta a las pequeñas y medianas empresas que hemos hecho en la región, y sabemos que hay un montón de obstáculos para que esas inversiones generen resiliencia y para que las empresas adopten medidas y prácticas que contribuyan a la reducción de riesgos. Pero justamente con este tipo de iniciativas y con una mayor comprensión del riesgo, la idea es poder subsanar la reducción de riesgo no solamente es un mecanismo de limitar pérdidas físicas y financieras, no solamente es un mecanismo de seguro contra las pérdidas, también es una oportunidad y un mecanismo de responsabilidad social y empresarial, por lo tanto, de reconocimiento de la empresa y nuestra colega de Cemex y de Arise México en la próxima presentación podrá dar su propia experiencia. Limita riesgos, responsabilidades legales y puede también llevar a una reducción de costos de seguros, pero también ofrece oportunidades de negocios en diferentes mercados, productos y servicios, y promueve el crecimiento, la innovación, la productividad y las inversiones. Si las inversiones son más resilientes, si nuestro negocio es más sustentable y los inversores lo saben y los clientes lo saben, pues eso también genera más oportunidades de negocio, genera un mejor reconocimiento de marca y mayores oportunidades. Por lo tanto, la resiliencia no solo se trata de blindarnos ante las pérdidas, sino se trata de un buen negocio, un negocio integral. Hemos creado esta red, impulsado desde Naciones Unidas, esta red del sector privado, liderada por el sector privado, para construcción de sociedades resilientes. Ahí verán el puntito de Argentina, pero Argentina todavía no cuenta. Ese mapa lo saqué de la página web. Tenemos una plataforma en donde damos a conocer buenas prácticas en materia de reducción de riesgo de desastres, y también hay ejemplos de Argentina. Si bien Argentina no tiene una red Arise, pero tenemos redes Arise nacionales
ya en 21 países de la región de América Latina y el Caribe, incluyendo Brasil, Chile, Colombia, todo Centroamérica, México y muchas en el Caribe, y también a nivel de redes subregionales en la subregión Caribe y en Centroamérica. Es una iniciativa que busca promover la reducción de riesgo de desastres a través de difundir información, brindar oportunidades de formación, incidir en políticas públicas o favorecer mesas de diálogo entre el sector público y el sector privado. Lo hacemos a través también de estudios que llevamos a cabo. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un estudio sobre la respuesta, el rol del sector privado en la respuesta del COVID en el Caribe, mirando el sector de telecomunicaciones, etcétera. Aumentar la información disponible con las que cuentan las empresas y el público en general de el rol importante que el sector privado tiene en la reducción del riesgo de desastres y cuáles son las vías para fortalecer ese rol. Identificación, creación, ese diseño, creación de herramientas, identificación y difusión de buenas prácticas, porque creemos que el aprendizaje entre pares también es un aspecto fundamental del avance en la agenda. Como prioridades a nivel global son, como decía, voy a empezar por el sector de las pequeñas y medianas empresas como un sector tal vez más expuesto y más vulnerable ante los desastres. También fomentar inversiones resilientes, fomentar, hay una campaña mundial que estamos lanzando de infraestructura resiliente y todas las discusiones de seguros para aumentar también los mecanismos de financiamiento del riesgo. Hay una serie de herramientas que están disponibles públicamente, por supuesto gratuitamente, para todas las empresas. Hemos sacado herramientas de estimación rápida de riesgos, recomendaciones para empresas ante el COVID. Hay una serie de herramientas y también oportunidades. Y lo que se trata también es de crear redes de apoyo entre las empresas en donde puedan aprender y avanzar mutuamente a partir de las mismas experiencias de las empresas que todos los días nos enseñan también. Resumen, los desastres están en aumento, el riesgo es sistémico o puede afectar a todo el sistema, ya no tenemos que verlo de manera aislada, por lo tanto necesitamos abordajes integrales, holísticos. No hay crecimiento económico sin una reducción de riesgo efectiva. Tenemos que avanzar no solo en un enfoque de preparación y continuidad de negocios, sino avanzando en una cultura de la prevención y de comprensión del riesgo en todas sus dimensiones, y invitados a participar en esta red de colaboración empresarial que es la red ARISE, a través de la misma. Cualquier empresa puede, hay un mecanismo, digamos, bueno, para participar hay una application, ¿no? Un mecanismo y una serie de pasos, de los cuales estoy encantado de informarles. Y la colega de ARISE México también les contará más sobre la red ARISE y lo que están haciendo a través de esta red. Y finalmente, promover sobre todo que las inversiones estén basadas en el conocimiento del riesgo, ya que la generación de resiliencia es un buen negocio. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nahuel. Excelente presentación con un enfoque del esquema de prevención y con ese mensaje concreto de que puede ser aparte de ser una obligación de encararlo y llevar adelante este enfoque. Si les parece a todos los participantes, que son muchos,
pueden empezar a hacer las preguntas y después las consolidamos, le permitimos a Elisa que haga su presentación y después unificamos las preguntas al final y entre ambos expositores las van respondiendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, tenemos el gusto ahora de presentar a Elisa María. Es arquitecta con especialidad en diseño arquitectónico sustentable por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es maestra en ciencias para la de la Universidad de Stuttgart, en Alemania, y recientemente cursó el programa de reducción del riesgo de desastres y desarrollo sostenible en el Centro Internacional de Formación en Italia. Elisa ha colaborado con diferentes organismos internacionales en México, España y Alemania, desempeñando puestos como consultora asistente de investigación, coordinadora académica y docente. Asimismo, ha participado en múltiples proyectos sociales para su país y para México. Se especializa en temas relacionados con resiliencia urbana y cambio climático, así como su relación con la erradicación de la pobreza. Elisa participó también en diferentes redes nacionales en torno al desarrollo sostenible, siendo socia de Tierra Prima, grupo de emprendimiento social para la reducción del impacto ambiental. Actualmente se desempeña como asesora corporativa de resiliencia y transformación urbana en el equipo de negocio responsable en la empresa cementera Cemex, es observadora de la Asamblea Juvenil de las Naciones Unidas, Delegación México, y directora de la Red Nacional de ARICE en México. Un lujo tener un antecedente, así que Elisa, bienvenida y gracias anticipada por tu presentación. Es todo tuyo el espacio. Muchísimas gracias, Carlos. El lujo es el mío de estar hoy compartiendo con ustedes un poquito de la experiencia que hemos tenido desde Arise México y comentarles cómo ha sido este camino que hemos andado en conjunto con otra serie de empresas muy valientes que han creído que la reducción del riesgo de desastre, como bien mencionó Nahuel, es un negocio de todos y que hacer las cosas bien es altamente redituable. Que no hacemos esto solamente por un tema de filantropía, sino que estamos convencidos que la reducción del riesgo de desastre es un camino para la sostenibilidad de nuestros negocios, para tener nuevos negocios y para también tener mayores ventajas competitivas dentro de nuestro ámbito. Y bueno, para no irme en la introducción, les voy a contar un poquito de cómo empezamos este caminar a través de la empresa que hoy tengo el gusto de representar, que es Cemex. Cemex es una empresa de materiales de la construcción que tiene presencia en más de 50 países a nivel global y tenemos muy claro nuestro propósito de negocio. Y nuestro propósito es construir un mejor futuro. Sabemos que somos una industria que tiene un gran alto impacto en diferentes temas dentro de nuestra sociedad, pero trabajamos todos los días para poder mitigar esos impactos que tenemos y para poder construir un mejor futuro, no solo para las personas que integran esta compañía, sino para generar un valor en conjunto con las sociedades en las que estamos insertados, ¿no? Sabemos que al final del día los riesgos de nuestro vecino se convierten en riesgos propios y creemos en este pensamiento colectivo. Y en ese caminar dentro de la empresa hemos estado trabajando muy cerca de Naciones Unidas en diferentes agendas que tienen a nivel global, tanto derechos humanos, agenda para la nueva agenda urbana, la agenda 2030, temas financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un modelo de sostenibilidad donde estamos incluyendo 4 pilares, la parte, por supuesto, ambiental, la parte de todo el tema de sostenibilidad financiera. Para nosotros es central el tema de la gobernanza y, por supuesto, uno de los pilares a los que yo contribuyo de manera directa dentro del equipo de Marta Herrera de Negocio Responsable, que es el tema social. Sin embargo, en este caminar, que ya tenemos años impulsando, nos hemos dado cuenta que seguimos teniendo grandes retos como humanidad, como lo pueden ser pobreza. En el caso de México tenemos
por cifras oficiales, ¿no? Más del 40% de nuestra población en situación de pobreza. Sabemos que el cambio climático sigue siendo la mayor amenaza a la humanidad, aun cuando a veces la normalizamos de tanto que ya escuchamos sobre ella, se nos olvida este gran factor que es que en un ambiente que está cada vez teniendo más manifestaciones de las consecuencias de nuestro actuar diario, pues bueno, sigue siendo nuestra amenaza número uno. Vivimos en la región más desigualdad, con mayor desigualdad a nivel global, una de ellas. Y bueno, últimamente creo que tenemos muy latente y muy presente los retos que tenemos en materia de salud, no solo a nivel físico, como lo podemos ver en temas de la pandemia, sino también en temas mentales, que creo que se han evidenciado en este confinamiento y que, bueno, es un gran reto sin duda para todos, incluyendo a las empresas. La gran brecha que tenemos en educación, que ahora en México tenemos sin duda una afectación a muchísimos niños que no tienen acceso a Internet, ¿no? A la tecnología que les pueda brindar el acceso a la educación, y no podemos cerrar los ojos cuando hablamos de temas de violencia de género y sabemos que las tasas se han disparado de manera significativa a nivel mundial. ¿Y por qué les platico todos estos grandes retos que tenemos como humanidad? ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo empresarial, con el desarrollo en general como sociedad, la resiliencia, esta palabra que resulta a veces tan compleja inclusive de pronunciarse, ¿no? Y que tiene más de 70 definiciones? ¿Y por qué hablamos temas de desastres? Creo y me encanta tener siempre le digo a Nahuel que me encanta hacer equipo con él en las presentaciones porque él se encarga y me abre la puerta ahí con todos los temas técnicos. Pero creo que fue muy ilustrador ver el video previamente y que Nahuel nos pudiera nutrir de todos estos datos y de este argumento de por qué es importante que las empresas estemos trabajando en temas de desastres. Pero aquí yo quisiera ponerles otro video. Este video es un video del 2014, ya es bastante antiguo, pero es uno de los primeros videos que nosotros vimos ya cuando se iba a formar Arise. Arise se lanza en el 2015 y es uno de los videos que a mí más me gusta porque es un argumento empresarial de por qué tenemos que estar nosotros involucrados en un tema que originalmente se ve como algo ajeno, pero que tiene mucho que ver con nosotros y que nosotros podemos hacer mucho para reducir el riesgo de desastre en nuestras comunidades. Por favor, le pido al equipo de ProCórdoba que vayamos con el video. Interconnected world. There is no such thing as far away. Disaster in one place sends economic shockwaves around the globe. And those can cost more than the original catastrophe. The disaster impact has no borders anyway. The risk is to all of us and all our assets. It's not a problem for somebody else, it's a problem for you and me today. Indirect losses can cripple national economies, kill small businesses, shut down factories, and take away jobs. The key can be as small as a microchip. The 2011 quake and tsunami in Japan hit the microchip maker Renesas for a $615 million loss. And that was only the beginning. All Japanese car manufacturers felt the pain. One of them, Toyota, lost production of 150,000 vehicles in the United States alone. Factories had to shut down or cut back in the US, Britain, India, and China. The cost to Toyota, more than $1 billion. UNISDR's new global assessment report says the private sector needs to start protecting itself and is crucial in making the world's economy more resilient. Government can't do
sector is, in any country in the world today represents 75 to 90% of all investments. You actually need a self-interested business that also says, if our business is going to be resilient, if we want to protect our investments, we also need to think about how to manage risk from natural hazards. UNISDR is forging partnerships with businesses to manage risks instead of managing disasters. The Global Assessment on Disaster Risk Reduction includes a study by PricewaterhouseCoopers that indicates business leaders are slowly starting to take disaster planning seriously. I don't think they look at it as a cost anymore. So they actually see it as something fundamental to their business. And none too soon, for the challenge is growing. We know from the climate change agenda that our disasters are coming with higher frequency, greater volatility, greater depth. There is no doubt that that is a lethal and very deadly cocktail of risk and exposure. More agile than government, the private sector can move quickly to help assess risk, promote systems and technology, set standards for resilience. In New Zealand, the electricity networker Orion invested $6 million in strengthening facilities. That was before the earthquakes of 2010 and 2011. Thanks to avoided losses, it saved 10 times what it had spent on reducing risk. Investing in disaster risk reduction can ensure your business survives, safeguard your long-term investment, and protect your employees, families, and communities. It builds confidence in your company. Disaster risk reduction is also a growing business sector in itself, opening up new opportunities for several companies. Working towards resilience is simply good business. It's a business survival kit in an increasingly unpredictable world. Perfecto, bueno, creo que queda bastante ejemplificado y reforzado todo lo que nos comentó Nahuel en su presentación y este video me gusta mucho porque al final se cierra con un empresario de Filipinas que es una persona muy importante para RISE, fue uno de los socios fundadores, el señor Hansi, que es un gran empresario en aquel país y que nos dice que trabajar en temas de resiliencia simplemente es un buen negocio, ¿no? Porque es como un kit de supervivencia para las compañías ante un mundo que cada vez es más incierto. Y lo hemos comprobado en el día a día dentro de la empresa. Nosotros partimos de la premisa de que las empresas no pueden ser exitosas en sociedades débiles. Creemos y hemos podido a través de los años monetizar cuál es el costo de vivir en una sociedad altamente desigual, cuál es el costo y cómo se traslada eso al impacto directamente en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de nuestro mismo negocio, o sea, cómo nos cuesta el tema de seguridad, el tema de violencia, cómo nos cuesta el no tener personas desarrolladas con las capacidades que requerimos para nuestras comunidades, el tema del capital, ¿no? Y en otros miles de impactos que lo tenemos. Y en este sentido, creemos que el bienestar de la sociedad es definitivamente fundamental para la competitividad de las empresas. Y hablando de resiliencia, de este concepto que nos impulsa a pensar en una manera mucho más colectiva, mucho más inclusiva y más allá de las cuatro paredes que delimitan nuestra empresa, creemos que el tema de resiliencia es un buen negocio. Y eso ya no lo convierte en un tema de oportunidad, es un tema también de responsabilidad, pero también es un tema de negocios, no solamente de filantropía.
Y por eso pensamos en cómo podíamos impulsar el pasar de los negocios tradicionales, en cómo los hacemos de manera diaria, hacia modelos mucho más seguros, más inclusivos, más resilientes y por ende sostenibles. Y ahí fue donde nos topamos con Arise. Arise es una red voluntaria del sector privado que si bien trabajamos de manera multisectorial, porque la resiliencia a eso nos invita, trabajamos empresas que creemos que podemos hacer estos negocios de manera distinta y que podemos tener un impacto y crear, como lo dije anteriormente, un valor compartido dentro de nuestras comunidades. Esta red trabaja para la construcción de sociedades resilientes a desastres, y siempre me gusta mencionarlo con nombre y apellido, le digo yo, porque si bien las empresas tienen de manera ya incorporada, sobre todo las más grandes, tienen incorporados diferentes riesgos, ¿no? Como lo pudieran ser riesgos financieros o riesgos de salud ocupacional para las primas, etcétera. Pero pocas veces nos ponemos a pensar qué es lo que podemos hacer nosotros como empresas para temas de desastres o de estos llamados, como dijo Nahuel, desastres naturales, que no tienen nada de naturales. Y la verdad es que podemos hacer muchísimo por ello. Como vieron en el primer video que presentó Nahuel, el sector privado tiene una influencia en las decisiones que se toman para la inversión de infraestructura en ciudades, aproximadamente de un 80%. También lo reforzaron en el segundo video. Y bueno, ese dato nos hace pensar cómo estamos creando nuestras ciudades, cómo estamos desarrollándonos o construyendo nuevos riesgos para nuestras comunidades. Trabajamos de la mano de Naciones Unidas y vamos sobre nuestra hoja de ruta, que es la agenda global llamada Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Esto no significa que solamente trabajemos para esa agenda. Naciones Unidas tiene una estrategia donde está promoviendo la coherencia entre todas las agendas. No quiere decir que el sector privado ahora tenga que trabajar en derechos humanos y luego de manera aislada en Agenda 2030 y de manera aislada en UNDRR. Trabajamos bajo una estrategia de coherencia donde todas las agendas tienen, digamos que tienen unos objetivos que abonan a las otras. Y para nosotros, particularmente desde Arise, nos abocamos al cumplimiento de 3 de ellas. Vamos también al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lo mencionó en algún momento Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que la reducción del riesgo de desastre es un factor clave para alcanzar el desarrollo sostenible, ¿no? Y ahora les voy a explicar un poquito más por qué. Y también vamos con el Acuerdo de París, que es toda la agenda climática, ¿no? Todo el tema de cambio climático, porque la mayoría de las declaratorias de desastres suelen ser por fenómenos climatológicos o geológicos. Y esto viene mucho, el tema del clima viene mucho por cambio climático. Sabemos que cada vez tenemos fenómenos más frecuentes y más intensos dentro de nuestras comunidades. A nivel global, mencioné, se lanza Rise en el 2015. Se lanzan, si vieron en el video decía UNISDR, por sus siglas en inglés, era la estrategia, la Oficina de Naciones Unidas para impulsar la estrategia internacional para la reducción de desastres, que cambia ahora y cambia con un argumento fenomenal que nosotros aplaudimos mucho a Naciones Unidas. Ahora se llaman UNDRR, que ya no van a reducir desastres, ahora van a reducir riesgos de desastres. Y el punto focal de esto es generar una mayor prevención y estar mejor preparados para cuando los fenómenos se presenten, nosotros podamos hacer frente a ellos, con menor impacto, por supuesto, en nuestras comunidades. Arise México se constituye hasta el 2018. En el 2018 es como a través de que ya teníamos previa experiencia dentro de la red, decidimos lanzar esta red a nivel nacional. Arise trabaja a 2 niveles. A nivel global tienen un board de 10 personas, 10 empresarios junto con la cabeza de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre, que ahorita es la señora Mami Misutori. Y trabajan en conjunto para desarrollar toda la estrategia de las redes nacionales y para hacer, aparte de esta estrategia, todo el tema de abogacía, todo el tema de posicionamiento de la red, posicionamiento de este tema tan importante en las diferentes agendas a nivel global. Y a nivel nacional somos una red de acción,
que baja la estrategia y la contextualiza los riesgos que tenemos de manera local. Actualmente, en estos casi 2 años que llevamos de actuar, tenemos 200 instituciones que están trabajando de la mano de Arise México y que, como dije bien previamente, trabajamos para la prevención de desastres, para estar preparados también. Pero si no funciona ninguna de estas estrategias, también estamos coordinados con el sector privado para la atención de desastres. Que si bien lo que queremos es pasar este enfoque solidario que tenemos como mexicanos para la reacción y que lo hemos visto en distintas eventualidades que han pasado, como lo pudiesen haber sido los sismos del 2017, pero que queremos migrar este enfoque reactivo a uno mucho más preventivo. A nivel nacional, tenemos una junta directiva, un consejo, compuesto por 15 instituciones, no solamente del sector privado, porque queremos tener perspectivas de todos los sectores, liderado por Marta Herrera, que es la directora global de negocio responsable de Cemex. Y como pueden ver aquí en la filmina, no voy a entrar mucho a detalle, tenemos instituciones de gobierno federal, tenemos instituciones de organismos de la sociedad civil, como lo puede ser World Vision. Nos gusta mucho trabajar con ellos porque nos dan la perspectiva también de las personas. Tenemos que empezar a bajar estos temas tan técnicos para que sea un concepto que podamos entender todos, que lo podamos masticar y que lo podamos emplear en nuestras decisiones diarias. Y también trabajamos, por supuesto, con sector académico. En este primer consejo estuvimos de la mano del TEC de Monterrey. No voy a entrar en detalle, esto ya lo mencionó Nahuel en su presentación. Trabajamos bajo 4 áreas prioritarias: pymes. ¿Por qué con pymes? Y en el caso de México nos abocamos más a MIPYMES, porque para nosotros representa más del 95% de las empresas a nivel nacional y los proveedores del 72% de nuestro empleo formal a nivel nacional. Entonces tienen un gran impacto y muchas veces las micro, pequeñas y medianas empresas les come el tema de la operación. Entonces, ¿cómo podemos fortalecerles para que no tengan que ejercer estos grandes costos que son inversiones, pero que al final del día representan un costo que les puede desanimar, sino que tengan una hoja de ruta muy clara de cómo fortalecer sus capacidades de resiliencia? Para nosotros, sabemos que la fórmula del riesgo, como lo mencionó Nahuel, es amenaza por vulnerabilidad, por exposición, pero le hacemos un pequeño cambio y decimos, sí, pero también esto se multiplica con la vulnerabilidad de nuestras comunidades, que nosotros podemos incidir para reducirla, y también podemos reducir el riesgo de manera que subamos las capacidades de las personas que vivimos en la comunidad. La segunda área prioritaria, el tema de reaseguramiento, reconocer al sector de seguros como el gran gestor global del riesgo de desastre a nivel mundial. La infraestructura resiliente, porque es muy importante que tengamos el concepto, pero tenemos que tener entornos construidos que nos permitan tomar acciones en su momento dado. Y la inversión informada en riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque cada peso que le ponemos a la reducción del riesgo de desastre representa, según Naciones Unidas, hasta 7, estoy hablando en pesos mexicanos, discúlpenme, cada dólar que le invertimos a la reducción del riesgo de desastre representa hasta $7 que nos podemos ahorrar en temas de reconstrucción. Es así de grande la comparativa de cómo debemos de enfocar nuestros esfuerzos en la parte de la reducción, no solo por la parte del desastre, sino también por la parte del desarrollo de nuestras comunidades. Cada 7 pesos que le metemos a reconstrucción son 7 pesos, vuelvo a decirlo, son $7 que le estamos quitando a otros sectores de crecimiento de nuestro país, como lo puede ser salud, como lo puede ser educación o muchos otros temas cruciales para el desarrollo. Al estar en un país tan diverso, donde representan riesgos locales inclusive de una región a otra, dividimos el país como lo tiene la Coordinación Nacional de Protección Civil, nos aliamos con gobierno federal y en este sentido trabajamos en conjunto. Tenemos dividido el país en 5 zonas para tener mayor incidencia a nivel local y trabajamos de la mano de asociaciones que ya estaban constituidas desde antes. Arise no pretende inventar el agua hervida, ¿no? Sino más bien lo que somos es un ente articulador de esfuerzos que ya se hacen y se hacen muy bien
para empujar todos de manera en conjunto la reducción del riesgo de desastre a nivel México. 5 compromisos. Aumentar conciencia es muy importante para nosotros. No podemos, por aquí dicen un dicho muy coloquial, pero no podemos amar lo que no conocemos. Tenemos que tener muy en mente el chip de la reducción del riesgo de desastre para poder incidir en nuestras decisiones diarias. Compartir conocimiento y buenas prácticas en este actuar colectivo es importante y no deja de ser el riesgo del otro, el riesgo mío. Es importante que podamos compartir y podamos ir creciendo todos de manera conjunta. Tener gran incidencia, no solamente quedarnos en el sector privado, sino también poder compartir y migrar estos conceptos hacia los diferentes sectores con los que nos toca trabajar. Tenemos que empezar a hacer definitivamente las cosas de manera distinta, por eso para nosotros es importante la parte de la innovación social y finalmente ser una red de acción. Queremos llevar el discurso a la acción y no quedarnos solamente en temas conceptuales. Las 7 metas del marco de Sendai, que nosotros no reportamos, pero sí las tenemos como esta agujita para estar midiendo cómo el sector privado está incidiendo en que se cumplan y las pueda reportar el sector público. Y bueno, un poquito de los avances que hemos tenido en estos 2 años. Ya les mencioné que trabajamos con más de 200 instituciones a nivel nacional. Estamos liderados por un consejo multisectorial por 15 personas más la presidenta. Hemos firmado 2 acuerdos a nivel nacional, uno con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, otro con la Concanaco Servitur, que es la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que agrupa la mayor parte de las empresas, de los micro, pequeños y medianos empresarios. Hemos impartido en esta época de pandemia, junto con nuestros aliados, más de 80 webinars para la capacitación en la gestión de riesgo, desastre y resiliencia. El año pasado tuvimos la oportunidad de brindar diferentes talleres en resiliencia empresarial de manera presencial, pudiendo capacitar a más de 450 personas. También de la mano de Naciones Unidas, de la Oficina Regional, tuvimos un taller de formador de formadores. Para nosotros es importante empezar a instalar capacidades dentro de los contextos locales para que puedan replicarlo y tener un impacto mayor en menor tiempo y con menor esfuerzo. Capacitamos a 62 profesionistas que actualmente están en vías de certificarse para ser promotores de la resiliencia empresarial y poder replicar estos cursos. Tenemos una estrategia muy fuerte, sobre todo en redes sociales. Al ser una red voluntaria, no tenemos de manera fija ciertos recursos, pero sí lo que tenemos es mucho ingenio. Y trabajamos con nuestro equipo de comunicación para tener una campaña permanente que pueda desmenuzar estos temas técnicos y traducirlos a un nivel muy ciudadano, le llamamos un lenguaje muy ciudadano, donde todos podamos comprender cuál es la importancia de que desde nuestra trinchera, sea la que sea, podamos incidir en la reducción del riesgo de desastre. Y finalmente, para nosotros es muy importante no duplicar esfuerzos y por eso hemos lanzado una iniciativa junto con el Gobierno de México a través del CENAPRED, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, y también con la mano de ONU México, del coordinador residente, para empezar a mapear todos aquellos instancias que están trabajando en la gestión del riesgo de desastre, ya sea en una gestión reactiva, en una gestión prospectiva. Pero los estamos mapeando de manera que en el Atlas Nacional de Riesgos hay una capa. Y si cualquier empresa quiere llegar o cualquier individuo a nivel nacional quiere llegar a hacer un proyecto de inversión o quiere saber cómo puede unirse para apoyar a cierta comunidad, pueden seleccionarla y les van a salir todas las empresas o las instituciones que están apoyando a esa comunidad para que no dupliquemos esfuerzos. Aquí son algunas fotos que les comparto de los eventos donde pudimos firmar estos acuerdos. Tenemos otro proyecto que estamos por iniciar, que es un proyecto donde vamos a aplicar un modelo de comunidades resilientes de acuerdo a la filosofía de Arise. Vamos de la mano de nuestros miembros, lo está liderando AXA en este momento, que es una aseguradora, y es para
el desarrollo de capacidades de resiliencia en una comunidad que fue golpeada por un huracán y que no se pudo reponer. Llevan ya años sin poder reponerse de este tema y bueno, se va a hacer una inversión importante para la capacitación de la comunidad y también para la reconstrucción de las viviendas con criterios resilientes. Ya no voy a ahondar en este tema, los invito más bien a que se puedan conectar con nosotros a través de nuestra página web o de nuestras redes sociales. Tenemos una sección donde desarrollamos herramientas para nuestros miembros, webinars, etcétera, que creemos que son de gran utilidad para generar un sector privado más resiliente a nivel nacional y por ende tener comunidades más resilientes. Voy cerrando la presentación con los beneficios que ofrecemos a nuestros miembros. Para nosotros es importante porque trabajamos con el networking más fuerte a nivel no solo nacional, sino también con los mayores expertos a nivel internacional para la reducción del riesgo de desastre. Contamos con asesoría técnica directa por parte de UNDRR, de Naciones Unidas. Tenemos un portafolio o una serie de talleres y herramientas, capacitaciones que podemos brindar a nuestros miembros y vamos de manera coordinada con la estrategia no solo global, sino también con la estrategia que nos marca el gobierno federal. Entonces vamos de la mano desde lo global en una acción local. Tenemos inversión estratégica de manera colectiva con nuestros aliados que nos permite tener proyectos como el de comunidades resilientes y bueno, tenemos bien marcada una estrategia, una hoja de ruta para enfocarnos en aquellas cosas. Sabemos que no podemos cambiar el mundo en 2 años, pero para enfocarnos en aquellas cosas que creemos que pueden detonar una cultura de resiliencia y tener comunidades más inclusivas, más seguras, resilientes y sostenibles. Les dejo mis datos por si tienen alguna pregunta más al respecto. Excelente, Elisa, la presentación, muy buena, súper claro, y creo que había una pregunta que al principio de tu presentación apareció en el panel de chat, que era para justamente cómo hacen para desarrollar una conciencia general que la prevención de riesgo es fundamental en el desarrollo de cualquier actividad y cómo apalancan desde la Unidad de las Naciones Unidas actividades a nivel nacional o regional para desarrollar un mejor proceso de análisis y contención de riesgo. Creo que tu presentación fue contestando toda esa inquietud que tenía. No sé si queda algo por contestar, pero me parece que está súper claro, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Carlos, yo te escucho. ¿Me escuchas vos? Bien. Sí, no sé si esa pregunta, no sé si iba dirigida a Elisa. Sí, era una consulta para Arais, pero bueno, si querés, Nahuel. Sí, mira, yo creo que no nos podemos quedar bloqueados en la falta de recursos, ¿no? Creo que ante una falta de recursos, creo que generalmente tenemos muchos más recursos si trabajamos en conjunto. Ante la falta de recursos hay alianzas, hay posibilidades de alianzas, y la red de Arais lo que propone es eso, generar una alianza en donde todos nos podemos fortalecer y poner de cada lado un poco para el beneficio del colectivo. Y creo que en este sentido lo que logra Arais es que no sea 1 más 1, 2, sino que sea 1 más 1, 3, 4, 5, 10, ¿no? Un efecto de contagio, un efecto de multiplicación. Como digo, por ejemplo, a través de las experiencias de las mismas compañías, que nos enriquecemos todos, a través de la posibilidad de una formación que pueda formar formadores, de manera de multiplicar esas capacidades a nivel nacional, de manera de generar esos diálogos con el sector público, para trabajar y discutir políticas públicas, medidas, incentivos que beneficien a todas las empresas. No sé si Elisa quieres agregar algo en ese sentido. Disculpen que tuve un tema ahí de conexión, entonces no alcancé a escuchar la pregunta. Básicamente, Elisa, es cómo hacían desde Arais para apalancar toda esta
tomándose con las iniciativas de Naciones Unidas también, cómo hacían para apalancar, producir y alinearse con el objetivo que van llevando. Yo les decía, a lo mejor no escuchaste, que creo que la segunda parte de tu presentación prácticamente explicaba eso. Charlie, que fue el que nos preguntaba esto, nos dice, bueno, simplemente quedaría saber cómo apalancan a nivel nacional o regional, y esto creo que es para ambos. Sé qué otro tipo de acciones o líneas hay para hacer este refuerzo a nivel nacional o regional. Bueno, yo creo que para nosotros fue crucial primero empezar una conversación o un diálogo con los principales promotores de la gestión del riesgo a nivel nacional de cualquier sector que fuesen, ya sea académico, sea a nivel de gobierno federal o sea también a nivel de sector privado, organismos de la sociedad civil. Es importante porque ellos ya tienen un reconocimiento y están validados dentro del ecosistema nacional, ¿no? Entonces, para nosotros fue importante entrar de su mano a México y adicional ir promoviendo el tema de la reducción del riesgo de desastre con acciones muy contundentes y muy puntuales. El tema del enfoque es crucial para nosotros, sin duda. Acá también decimos o tenemos un concepto dentro del equipo, yo siempre les digo que existe la envidia positiva, ¿no? Y es esta envidia que cuando salen las cosas bien a uno, todos queremos ser parte de eso y se genera de manera colectiva un impacto positivo para nuestra comunidad. Y eso es un poquito de lo que hemos ido haciendo desde Arise, validando a través de los expertos a nivel nacional, contextualizando la agenda global a nuestros riesgos locales e impulsando un actuar colectivo a través de pasos bien establecidos de manera contundente, muy puntuales pero muy contundentes. Sí, y se me permite a nivel regional, creo que uno de los beneficios también es estos vínculos que se generan entre redes de los diferentes países, donde también hay un apoyo mutuo. Elisa ha participado en formaciones para Arise Colombia. Este año hicimos una reunión global de Arise en donde pudimos discutir con las redes de Filipinas, Japón, India, Estados Unidos. Es decir, también hay un efecto contagio que va más allá del ámbito nacional y en donde podemos también aprender de experiencias de otros países, incluso de experiencias de trabajo entre el sector privado y el sector público. Por ejemplo, en el caso de Colombia, es un trabajo que va muy de la mano. Elisa me contaba hoy que las autoridades Ahora te escuchamos, Nahuel. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hasta ahora no me escuchaba. No, sí, nos quedamos en la coordinación, en la presentación de las autoridades. Claro, no, y decía que, bueno, justamente ese aprender no solo de otras empresas a nivel nacional, sino esas experiencias que hay en otros países y cómo nos pueden inspirar para los abordajes en cada uno de nuestros territorios. Y yo quisiera, perdón que otra vez regrese Carlos, pero yo quisiera agregar un tema más. Creo que es un tema muy noble cuando se conoce un poquito más allá de lo técnico, sino que se conoce ya inserto dentro del modelo de negocios. Creo que la verdad es una locura no estar dentro o no ser parte de la reducción del riesgo de desastre, pero también es importante, para nosotros fue muy importante al momento de invitar a los demás actores que supieran que no era un tema de filantropía como normalmente se desarrollaban este tipo de acciones, ¿no? O sea, no íbamos a pedirles recursos, íbamos a pedirles articular esfuerzos. Y para nosotros es importante que nuestros miembros sepan que no representa una agenda más que les va a dar más trabajo extra del que ya tienen dentro de su negocio, sino que estamos articulando lo que ya hacen. O sea, Cemex hace materiales para la construcción y como tal tiene una estrategia para ello y tiene una estrategia de acción dentro de la comunidad. No estamos inventándonos nada, estamos articulando lo que hace un Cemex, lo que hace una empresa A, B, C, D,
para que juntos vayamos construyendo estas comunidades resilientes. Entonces, cada quien desde su trinchera va aportando, es una red voluntaria y cada quien sabe hasta dónde se compromete, pero sí promovemos y hemos tenido una gran respuesta por parte de nuestros miembros en este tema de accionar. Excelente, excelente. Hay una pregunta bien concreta sobre si hay alguna referencia a beneficios económicos que se hayan obtenido por este abordaje sistemático, como el que contaba Nahuel, con estos 4 pasos para la prevención que habías nombrado recién y ese concepto de que era un beneficio económico. Concretamente, si tiene ejercicio realizado, ¿se puede observar beneficios económicos en la gestión de riesgos? Sí, espero que no se me corte. Hay estudios costo-beneficio, ¿no? Yo creo que la pregunta va un poco ahí. Hay estudios costo-beneficio que, como hacía un poco alusión Elisa, que han, digamos, cuantificado que la inversión en reducción de riesgos genera un ahorro de 4, 7 y hasta 15, según el estudio, $15 en la respuesta y en la reconstrucción. Ahora, eso es, digamos, desde un punto de vista de blindarse ante daños y pérdidas, pero yo creo que el beneficio va más allá de eso, porque como decía en mi presentación, creo que tiene que ver también con oportunidades de negocio, con una marca de sostenibilidad, es decir, no es solo blindarse contra ciertas pérdidas muy cuantificables, sino también es proponerse como un negocio que genera sustentabilidad, que genera resiliencia y que por lo tanto tiene unos beneficios que van más allá y genera unas oportunidades de inserción de mercado, etcétera, que van más allá de esa protección contra los daños, de ese mecanismo de seguro. Entonces, esa sería ahí esos estudios están disponibles, digamos. Lo que pasa es que la psicología humana nos cuesta esto de prevenir es más que curar, pero creo que el contexto actual nos lo pone de una manera frente a nuestros ojos, de una manera muy, muy evidente, de que, digamos, hay algo que tenemos que cambiar y esto está muy claro. Y yo añadiría ya está claro, ahí, Carlos, ese piso, esos números. Sí, perdón, Elisa. Ay, perdona, adelante, yo ahora. No, dale. Hablamos mucho dale, en adelante. México, van a decir. Dale, adelante, Okay. adelante, Elisa. Yo añadiría que en el caso del sector privado, inclusive esos estudios me apetece que se quedan cortos. En el caso de nosotros hemos hecho ejercicios y podemos decirles que un paro a nuestras operaciones podría representar cientos de dólares. O sea, ya no nos quedamos en 15, que es el estudio que menciona, que es general, ¿no? Pero en el caso del sector privado yo creo que nos afecta mucho para el tema de continuidad de negocios. Y coincido con Nahuel en el tema que menciona de que todavía no hemos llegado a este tema de prevención, y yo creo que es porque lo mejor que nos puede pasar cuando accionamos estrategias de prevención es que no pase nada. Entonces la prevención a veces no es tan visible como la parte de acción o reacción, ¿no? Pero lo mejor que nos puede pasar definitivamente es tener estrategias de prevención para que no nos pase nada dentro de nuestros negocios, para nuestros empleados y sus comunidades. Yo lo viví, también llevo la parte de resiliencia en la parte de CEMEX y lo hemos vivido con cada alerta que nos mandan por parte de los equipos a nivel global. Tuvimos una ocasión que un huracán pegó en Estados Unidos, pero eso nos paró operaciones en Egipto y hubo una cadena de costos que tiene que asumir la empresa y que normalmente lo asume, pero que ahora lo estamos viendo con una visión de cómo hacemos para prevenir y no tener estos impactos económicos, que en el mejor de los casos es económico, pero en muchos de ellos también pueden costarnos vidas, no solo de los empleados, sino también de nuestras comunidades. Clarísimo, clarísimo. Y una pregunta más arriba tenía que ver con respecto, a lo mejor, sobre Arais en Argentina. Algo pusiste en abuela ahí, vi que habías escrito la forma de vincularse, pero bueno, no sé si hay próximos pasos o expectativas para la conformación oficial en Argentina. Sí, mira, hay un proceso de solicitud que es relativamente
directo, relativamente fácil, en donde hay primero pedimos un compromiso con los principios del Pacto Global. Obviamente hacemos un análisis de la empresa candidato, un análisis interno, ¿no? En inglés se llama un due diligence, ¿no? Una revisión de ese candidato. Y hay una carta de compromiso con la implementación del marco de Sendai, con los principios del Pacto Global, y poco más. En Argentina no se ha establecido, creo que hubieron varios intentos, varias idas y vueltas con el tema, pero bueno, que esta sirva de invitación a las empresas. Por supuesto, se genera un cierto compromiso también, un compromiso de abocarse al tema, de entenderlo mejor, de invitar a pares, de organizar algunos eventos, algunas formaciones, etc. Por supuesto, con nuestro apoyo, con el apoyo de la red. Y bueno, esto es algo que yo encantado de coordinar, y además de coordinarlo con las autoridades de protección civil, con cascos blancos, etc. Pero esa puerta sigue y está abierta. Perfecto. O sea, hay que tomar el guante de los actores locales, Viviana, en serio, esa sería la idea, me parece que tenemos que promover, y con estas difusiones queda mucho más claro. Sí, lo importante aquí es que realmente quien lidere hará eso, digamos, es una iniciativa para el sector privado, entonces sí buscamos que sea desde el sector privado quien tome esa batuta, quien se quiera sumar y que quiera también ejercer como punto focal en Argentina. Bien, excelente. Bien, veo aportes, veo los últimos son aportes tuyos, Elisa, Nahuel, no sé si hay más preguntas. Creo que son, bueno, hay Charlie, agradecido por tu predisposición para apoyar y para ser parte de este desarrollo, así que excelente, muchas gracias. Yo creo que esas iniciativas personales son las que empiezan a sumar voluntades y a poner referentes que van alineando el camino, ¿no? que van marcando un camino. No veo más preguntas, no sé si quieren agregar algo, si quieren un dato adicional. Elisa, te cedo la palabra. Ya se me va a quedar la fama, de que platico mucho. No, pues yo la verdad solamente agregaría que esta es una red que al final del día, como bien mencionó Carlos, se construye de voluntades personales. Y también tenemos que tener en mente que al final del día las empresas y cualquier tipo de institución está construida por personas. Entonces, la resiliencia es un tema que va más allá de un ámbito de un buen negocio, que va más allá de un ámbito de desarrollo del país. Es un tema que va ligado de manera directa con el bienestar, con la calidad de vida que queremos promocionar y dar a nuestras personas. Y bueno, solamente quiero que se queden con que es un tema que va más allá de cualquier ámbito institucional, sino que es un tema personal y es un tema que puede salvar vidas. Por ahí tienen un hashtag los de Naciones Unidas que a mí me encanta, que dice que prevenir salva vidas, y para nosotros ese es el objetivo número 1 dentro de nuestro actuar diario. Muchas gracias por este espacio para compartirles. Agregar a eso que prevenir también es un buen negocio, es un mejor negocio. Entonces, eso, ¿no? Tal vez recalcar que no se trata, digamos, de hacer algo adicional, sino se trata justamente del corazón del negocio, que ese negocio sea rentable, y para eso que sea seguro, que se pueda sostener en el tiempo y además genere beneficios en un contexto ambiental y social muy complicado, y va a seguir siendo complicado. Entonces, no se va a ir al cambio climático de un día para otro, no se va a ir
la situación difícil que tenemos enfrente. Entonces, ¿cómo nos armamos mejor para ser exitosos dentro de ese contexto, ¿no? De eso se trata. Así, muchas gracias también de mi lado, Viviana, Carlos, y a todos los participantes por su atención, sus preguntas y esta conversación tan amena, y muy gustoso de seguirlos ya en privado o en otro ámbito, seguir conversando al respecto sobre cómo se puede avanzar en el contexto de Argentina. Muchas gracias. Agradezco la participación de todos, agradezco la invitación de ProCórdoba para meternos en este tema. Me parece que tenemos un campo importante para promover, para invitar. O sea, súper claro el mensaje de Nahuel, no solo como un buen negocio, sino creo que el mensaje debería ser: es más caro no hacerlo, o no pensar en hacerlo puede ser mucho más costoso todavía. Así que, visto desde la responsabilidad social de todos los actores, me parece que es algo que hay que impulsar y seguir poniendo arriba de la mesa. Así que súper agradecido a los expositores por el nivel y por la claridad, a todos los asistentes por el interés. Bueno, Viviana, quedamos en tus palabras para el cierre. Bueno, muchas gracias, felicitarlos por este excelente panel, tan didáctico también. Las personas que nos están escuchando son personas que ya están sensibilizadas, la mayoría de ellos, no es la primera vez que escuchan sobre esto, y por eso también están participando. Y me permito tomar de allí, de Nahuel y de Elisa, estos puntos, que podemos estar representando organizaciones o empresas, pero también lo que nos mueve también es algo personal. O sea, las instituciones, el Estado, sociedad civil o algo, está formado por personas. Entonces, si estamos sensibilizados y conocemos, cada uno sabe cómo puede llegar a articular o contribuir, principalmente estos armados de red. Sabemos también nuestros propios márgenes de maniobra. Entonces, mientras más podamos difundir esto para poder mapear voluntades, seguramente diríamos, a buscarse otro tipo de fortalecimientos más institucionales. Esta jornada de asistencia humanitaria que hicimos el 5º año, el primer año nos costó muchísimo sensibilizar porque tenía ProCórdoba como organismo de promoción de exportaciones realizar un evento de asistencia humanitaria y sector privado. Por suerte tuvimos una clase dirigente, nuestra agencia es pública-privada, donde están representadas también las cámaras. Entonces tuvimos, por suerte, en ese primer año, una dirigencia que nos dijo sencillamente así: no sabemos por dónde va esto, pero puede ser. El solo hecho ya de no decir el no, ya es un gran avance. Por eso para mí pasar del 0 a 1 constituye siempre un 100%. Entonces cuando ya está dado el primer paso, lo que resta es andar. Lo difícil es ese primer paso. Por eso todos quienes han contribuido de un modo u otro a ese 0 al 100 estamos en la 5ª jornada. Y siempre en todas las jornadas hemos invitado algo vinculado a gestión de riesgo, que era difícil también como temática de poder posicionarla. Y desde el año pasado a posicionar a Arais tampoco fue fácil. Pero para eso uno buscó contactos, como Carlos Quattrini. Cuando el año pasado le dije: mire, ¿le parece esto de Arais? Él también me dijo: ah, qué interesante, qué bueno. Y si bien no se constituyó Arais en Argentina por múltiples situaciones, sí tienes aquí presente gente que le interesa el tema. Y lo tomo Charlie, que es Carlos Doncel, es una empresa de Buenos Aires. Nosotros promovemos empresas de Córdoba, pero siempre trabajamos con todo, nivel país. Y Carlos es de la empresa Space Sur, una muy importante, empresa de Buenos Aires, que cuando comenzamos el tema de las jornadas del año pasado, el anteaño pasado, por eso lo conocí de una nota, lo contacté por LinkedIn, me invitó a almorzar, y aquí estamos. Entonces, es eso, a veces eso, es cultivar, relaciones. Entonces, también creemos de que de allí quienes estén con mayores posibilidades de poder hacer esas puntas de lanza en cada uno de sus sectores, también. Tenemos acá presente gente de bomberos de Argentina, tenemos gente de empresas exportadoras de los distintos sectores. Entonces, cada uno desde lo suyo, y del sector académico, cada uno de lo suyo, creo que ha tomado como suyo también esta posibilidad de movilizar. Más en tema de pandemia. Estamos en plena época de pandemia, ya un poco no podemos tampoco ser un poco ya desatender este tipo de temas. Entonces,
muchísimas gracias por este panel. Nosotros consideramos que es un paso más hacia ese objetivo, que si bien puede o no llegar a ser, diríamos, ARISE, sí lo es sin duda por la temática que ustedes dos hoy nos han mostrado de una forma ejemplar. Y continuamos relacionados, Nahuel, continuamos relacionados, Elisa, como ProCórdoba, para articular esfuerzos, para poder derivar a quienes haya que derivar, movilizar esta temática. Por eso también estas jornadas son una plataforma importante como para poder seguir construyendo redes. Carlos Quattrini, muy agradecido, porque con Carlos está la experiencia, está toda esa enorme trayectoria, él también movilizando todos los temas de sostenibilidad en todas sus áreas, pero también como miembro y presidente de uno de los departamentos más importantes de la Unión Industrial de Córdoba. Por lo tanto, también es como que cada uno puede movilizar en sus propios espacios el seguir trabajando sobre estos temas. Así que muy agradecidos a todos, agradecidos, y seguimos en contacto con las jornadas, difundiendo estos eventos. Esta presentación está grabada, así que va a estar también en los canales de la agencia, y va a ser con Nahuel y con Elisa, sin duda, un hasta pronto, porque vamos a seguir conectados con algunos de estos temas. Y Carlos, tomaste guante, así que algo también vamos a poder realizar seguramente, y con Carlos también. O sea, seguimos tejiendo esta red interesante. Muchas gracias. A ustedes, un gusto. Chao, muchas gracias. Gracias. No, muchísimas gracias. Un abrazo desde México. Gracias a todos. Chao, chao. Saludos.